Este programa llega a ti gracias al apoyo financiero de los miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura Blaze que están alrededor del mundo. Tú también puedes ser parte de nuestra iglesia desde cualquier ciudad, país o continente. Si deseas más información, escanea este código QR. Bienvenidos a Conversaciones Palabra Pura, un programa que pertenece al Ministerio Palabra Pura Blaze. Los jueves al mediodía, hora Colombia, estamos publicando un nuevo episodio. Esos episodios se guardan también en nuestra aplicación Palabra Pura Blaze, así que si estás viéndolo en este momento por redes sociales, descarga nuestra aplicación Palabra Pura Blaze y puedes ahí tener todos nuestros podcasts de Palabra Pura y también este programa, Conversaciones Palabra Pura y Blaze News. Allí encontrarán todo este contenido espectacular. Bueno, hoy voy a llamar una tercera parte porque nuestro invitado ya nos estaría acompañando, sería la tercera intervención porque realmente su testimonio nos impactó. Les hablo de José Ilian, quien nos acompaña para contarnos más acerca de lo que Dios hizo en su vida, no solo en sus finanzas, en su matrimonio y también en su salud. Hola José, gracias por aceptar la invitación. Hola Jessica, muy agradecido por esta nueva oportunidad y pues esperemos que la experiencia vivida sirva como un buen testimonio, sobre todo para darle gloria y honra a la palabra de Dios. Así es, y también para inspirar a personas que dicen es imposible no vivir bajo la deuda, es imposible lograr algo y hacerlo si no se hace con la deuda. La deuda es la forma en que llegamos a lugares, llegamos a los proyectos y están dispuestos a todo, incluso a grandes deudas, todo por lograrlo en sus proyectos, pero en realidad es que el sistema de Dios es el efectivo y es el que realmente podemos tener paz y sobre todo en el proceso hasta llegar a la meta. Porque hoy vamos a hablar del proceso, precisamente. Porque muchas personas cuando escuchan los testimonios, José, es que dicen, bueno, fue así, oró, le pidió al Señor, le dijo, me arrepiento y ya. Y como en tu caso, el pago de esa deuda de millones, casi 600 millones más o menos, hiciste la cuenta la vez pasada, estamos hablando de millones de pesos colombianos, una gran cifra, y fue casi en un año y algo que se pagaron ese 600 millones, más o menos, un aproximado. Y podrían decir, no, eso fue algo espectacular y cómo lo hizo en tan poco tiempo, pero en realidad es que también requirió un proceso. Y de eso vamos a hablar hoy. Entonces cuéntanos todos esos detalles porque eso los va a ayudar a los que dicen, ya estoy escuchando el mapa financiero, cómo salir de deudas de la escuela bíblica y ahora quiero saber entonces esos bloqueos que me puedo encontrar en algún momento y cómo avanzar con la palabra de Dios. Precisamente tú mencionaste ahora que siempre la deuda se presenta como una opción, una alternativa. De hecho, en mi ser, en mi vida, ya estaba sembrado que a mí me hablaban de cualquier negocio y a mí lo primero que se me venía en la mente era, sí, yo voy y hago un crédito y yo tengo muchos créditos, entonces sí, era mi primera opción para hablar de cualquier situación que tuviera que ver con dinero, ¿cierto? ¿Por qué lo recalco? Porque quitarme eso fue una de las primeras luchas que tuve, ¿cierto? Cuando nosotros llegamos a la situación, a mí se me juntaron dos problemas muy grandes. Uno, pues esa cantidad de dinero que yo veía impagable, la verdad, yo decía,
¿cómo voy a hacer? Digamos que en este momento lo que a nosotros nos producía X dinero eran unos taxis que llevan un año literalmente tirados en un parqueadero, abandonados. A mí me mandaban fotos y yo me abrumaba cada día más porque yo veía, tal cual como pasan en las películas, esos cementerios de carros, Ok, que tú sí. ves una cantidad de carros allá tirados, abandonados, botados, que aparentemente no valen nada. Mm, Entonces a mi mente llegaba, a mi corazón decía, esos carros no valen nada, yo ya mm. estamos en ceros. ¿Y yo cómo voy a pagar toda esta cantidad de dinero? Entonces, ese pensamiento diario de estar pensando constantemente en esa idea de dejarla hacer nido en mi mente, eh, ¿te acuerdas que yo te dije que a mí me habían diagnosticado más o menos a los 28 años con resistencia a la insulina e hígado graso y que a mí me habían diagnosticado ya como una persona diabética? Ujú. Entonces yo me tenía que medicar todos los días. Pues ni las pasticas servían, porque debido a que yo no dormía, me la pasaba todo el día eh, Pensando. rumiando esa idea de qué iba, de qué podía hacer yo, y la verdad era que yo no veía cómo hacer algo para primero suplir las necesidades de mi casa y segundo pensar la posibilidad de empezar a pagar esa deuda. Entonces llegué a un punto donde los niveles de azúcar, colesterol, ansiedad, era tan fuerte que a mí se me cayó el pelo. Mm. De hecho, pues todavía lo estoy recuperando. Empezó a caérseme el pelo, se me subió el azúcar, no dormía. Ahí fue cuando en ese momento que hago referencia a la conversación anterior, cuando mi esposa me dice, es que usted no confía en Dios, que yo terminé reconociendo frente al espejo que sí que era verdad, que yo no confiaba en Dios, que yo confiaba más en en las cosas materiales que habían y que estaba mirando cómo solucionar algo en mis fuerzas. Entonces, ahí es cuando tomamos la decisión, sobre todo yo, de, de decirle a Dios, Dios, voy a confiar en usted. Eh, Equivocadamente, antes, a mí siempre me daba pena en mis oraciones pedirle riqueza a Dios, pedirle cosas materiales, porque anteriormente en la manera en que me habían enseñado el cristianismo, pues usted entre más pobre esté, Mm, pues más cerquita está de Dios. mm. Entonces era como un remordimiento que me daba y yo decía, bueno Dios, pero yo necesito plata, pero pues yo cómo le pido a usted plata si yo no me la merezco. No soy un buen administrador, mire todo lo que está sucediendo. Y era como con esa presión en mi pecho que no me dejaba decirle a Dios lo que yo necesitaba tranquilamente. Entonces, primero, de las primeras acciones, asistir al Seminario. seminario que nos Dionise. Eh, yo quedé también, ¿cómo se dice? A pesar de que yo he sido una persona disciplinada y juiciosa y me gusta llevar muchos datos, información, pues cuando Nisin me dice o dice pues en el seminario es que tenemos que procurar tener ahorrado los gastos de 3 meses. Dios mío, a mí se me incrementó la deuda otros millones más, porque yo dije, pues debo. Y aparte de que debo, pues que tengo que tener un ahorro de 3 meses, es decir, lo que yo me gasto en un mes, tengo que tenerlo multiplicado por 3. Pues a mí ya se me incrementó la deuda mucho más, dije en mi mente. Ese fue mi pensamiento en medio de la escasez. Sin embargo, yo me acuerdo que nos sentamos Diana y yo a hacer ajustes. Yo tenía un carro, lo vendí. Yo le oraba mucho a Dios, Dios, que no me toque vender el carro de Diana porque, o decirle a ella que vamos a vender el carro porque a mí me daba vergüenza. Yo me sentía el responsable
de la administración de las finanzas de la casa, de nuestro hogar. Mi esposa se colocó las botas, empezamos a hacer recortes, empezamos por el mercado, los implementos de aseo, las saliditas los fines de semana, que el domicilio, nada, que salir a un restaurante, nada. Todo, absolutamente todo, en una forma demasiado austera, se dice, austera. Austera. Entonces, y empezamos a ahorrar lo que más se pudiera. Sin embargo, yo sentía que como que no estaba haciendo lo suficiente. Entonces, porque aún haciendo ese ahorro, aún vendí mi carro, eso fue y lo aboné, yo no lograba mover esa deuda tan grande. No la lograba mover y yo decía, Dios mío, pero es que estamos ahorrando centavos comparado con semejante deuda. Entonces, creo que por ese momento recomendaron el libro de la administración de las finanzas, Ok, de Andrew Womack. de Andrew Womack. Y entonces yo fui de primerito, me compré el libro y empecé a leérmelo. Una base fundamental, algo que se me quedó grabado de primero era que yo no entendía el principio de la riqueza. Y en ese libro lo entendí. Cuando nosotros queremos riqueza, pues ¿para qué queremos la riqueza? Que esa era la parte que como que no lograba yo encontrar el por qué yo le voy a pedir dinero a Dios cuando lo veo ahí grandotote. De hecho, después de que me leí el libro, creo que el pastor lo alcanzó a mencionar en algún momento, pues que el principio de riqueza es para hacer de bendición, es para hacer bien a otros. Entonces, yo, si he sido un cristiano o si fui un cristiano antes en mi vida, ese no era el principio del querer yo, digamos, Tener. acumular riqueza, ¿cierto? Ujú. Digámoslo así, pues literalmente. No. Entonces, yo me decido entregar a Dios con lo que teníamos. Yo dije, bueno, mi amor, nosotros diezmamos miserablemente. Entonces le voy a entregar a Dios lo que no tengo, lo que más me duele, que es el dinero. Y empezamos a diezmar. Resulta que cuando yo empiezo a leerme el libro, empiezo a entender que el principio de la riqueza es ser de bendición para otros. Entonces ahí como que más se fundamentó ese principio del diezmo y ahí empecé a sentir ya no el diezmo como una obligación, sino como una necesidad. Mm. Porque la verdad, empecé a ver todo lo que sucedía acá en la iglesia. Y las cámaras, y el internet, y que el YouTube, y lo bien que se Administra la iglesia. administra la iglesia. Ujú. Entonces yo dentro de mi conocimiento de administrador me puse como a tratar de, venga, ¿y cuánto vale sostener esa iglesia? ¿Ves? Perdón, No, sí, pero sí, está muy bien. lo hice en mi mente. Y fue, madre, eso debe ser carísimo. Entonces empecé a entender que la obra, el evangelio, vale mucho dinero. O sea, llevar la palabra de Dios a todos los que estamos ahí sentados en esas sillas, y no solo a nosotros, sino a todo el que pueda escuchar la palabra, cuesta dinero. Mucho, sí. Mucho dinero. Entonces, cuando yo sentí eso, yo sentí que en mi mente y en mi corazón algo hizo así. Ahora sí sé por qué le voy a pedir a Dios. Primero, pues, tengo una necesidad imperante de pagar estas deudas. Ujú. También me gusta vivir bien, Dios, quiero vivir bien. Ya le dije a Dios la verdad de cómo a mí me gusta vivir. Pero sobre todo porque quiero ser fiel. Wow. Quiero obedecer. Y gracias a la ayuda del libro entendí que una manera, pues yo no soy pastor, yo no sirvo en la iglesia porque esa era otra de mis frustraciones.
Yo no, yo sentía que yo no hacía nada por la obra y que era tan egoísta que solamente venía a recibir para mí, pero que nunca me tomaba la molestia de mirar las necesidades de otros o el querer ayudar o el servir y llegué a estar frustrado varios meses por esa situación. Ok. Pero también creo que fue una enseñanza del señor Morenito, Don William. Don William, donde él habla que cada uno podemos servir desde nuestra área Influencia, de nuestra influencia. profesión, trabajo. Entonces yo dije, Dios mío, yo puedo, yo puedo. Y los primeros meses yo no les voy a negar que sacar un porcentaje para el diezmo, yo decía, ay, pero es que estos milloncitos a mí me sirven para abonarle a la deuda, pero no, primero va Dios, primero va Dios, primero va Dios. Ujú. Y empezamos en esa transformación, ya ahí ya después salió el segundo libro, el librito un librito muy interesante que se llama el devocional, el de El poder de prosperar, creo que es el título. Ok. Eh, y ahí sí ya verdaderamente entendí. Ok, entonces, José, estás diciendo cosas muy interesantes. Primero, entendiste el valor del diezmo en cuanto a que no es dar dinero por dar. Es No. que entendiste que Dios te ha dado y de lo recibido das, pero entendiste en qué lugar se siembra, en qué lugar se ponen los diezmos, porque no estamos hablando que en cualquier lugar pusiste tus diezmos, sino que tú empezaste a ver, esta es una iglesia que administra bien, y ahora ya no es pidiendo, porque eso era lo que te sucedía antes, que decías, yo cómo le voy a pedir a Dios esto, lo otro, porque decías, esto es algo muy personal, aunque sabemos que Dios concede los deseos de nuestro corazón, ¿sí? Pero ahora tú entendías, es que es para la extensión del evangelio. Yo quiero ser bendecido, me gusta vivir bien, pero es para la extensión del evangelio. Pero algo muy importante, y es que nos estás hablando de cómo seguías conectado con la palabra y con aprender en esa área de las finanzas con diferentes libros. Entonces dices, listo, seminario de finanzas, pero no te quedaste con, sí, una vez escuché el seminario de finanzas. Sí, una vez, no, empezaste como a seguir porque tu meta era, yo quiero servirle a Dios por medio de las finanzas, yo quiero también apoyar la obra del evangelio, valoro lo que hace la iglesia del Señor al extender el evangelio. Esto no es, a muchas personas les llegan gratis las cosas, ¿no? Si les llegan gratis la escuela bíblica, les llegan gratis los programas, les llegan gratis muchas cosas, pero no es gratis en realidad. No, para nada. Alguien está sembrando, está poniendo para que les llegue gratis, ¿sí? Entonces, en realidad ese gratis es, en realidad alguien te está patrocinando, ¿sí? Hay miembros que están patrocinando la obra que hacemos como Iglesia Palabra Pura. Entonces, importantísimo seguir aprendiendo, porque mira, te quedaste con estos principios, pero como que cada vez ibas adicionando Eh, otro. Detalladamente, hagámoslo detalladamente. Ok, sí. Lo primero en lo que nos enfocamos, mi esposa y yo, en mi casa, fue empezar a cambiar nuestra manera de hablar, Ok. ¿cierto? Mm. Nosotros dejamos salir demasiadas palabras que están completamente desalineadas de la voluntad de Dios, ¿cierto? El poder de la palabra. En los audios, la pastora, creo que es de los primeros audios, nos explica cómo Dios creó todo con el poder de su palabra. Ujú. Entonces, lo que yo declaro, lo que yo hablo, sale y el universo obedece. Porque así quedó demostrado cuando Dios hizo al mundo, creó todo con el poder de su palabra. Entonces, ahí sí yo me volví intenso. Porque yo me acuerdo que éramos conversando, íbamos en el carro, Diana, mi suegra, mi mamá, yo, entonces yo era como atento, a pesar de la situación, yo decidí empezar a transformar eso en mí y digamos que
pues estaba tan comprometido que Diana hacía o decía algo inadecuado y yo, amor, no diga eso, no hable así. Ujú. Acuérdese que, Muy bien. mire que, mire que no podemos. Bueno, en determinados momentos llegué a ser un poco chocante. Sí, porque la verdad es mi naturaleza ser intensito. Entonces, empezamos, no, amor, no hablemos de esa manera, no hablemos de los demás, no critiquemos a nadie. Entonces, digamos que parte de la vida normal de cualquier persona es hablar de los demás. Ajá. No, mi amor, no quiero volver a nada, no me importan los demás. Me importa es lo que sale de nuestra boca, que esté alineado con la palabra. Ujú. Entonces, es muy fácil cuando estamos en un escenario tranquilo, donde estamos rodeados de personas que tienen cierto conocimiento de la palabra. Entonces, usted ahí, no, es el mejor. Pero cuando estamos solos o cuando empiezo a lidiar con situaciones financieras que no se daban, porque al principio se daban, no se daban, cosas como esas, eh, ¿qué voy a hablar? Ujú. Y como no tenía el conocimiento, entonces, ¿por qué me puse a leer tanto? Porque me enfrentaba a situaciones que yo no sabía qué declarar, ni sabía qué decir. Qué buen punto. No tenía argumentos para refutar la situación o mi pensamiento. Pues es que el pastor dice que saquemos los pensamientos, que luchemos contra los pensamientos, que creo que por allá hay un versículo que dice que lleva todo pensamiento cautivo en La Cristo obediencia a la Jesús y la obediencia. paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo decía, pero es que yo no me sé sino ese pedacito. No, yo necesito justificar esto mejor para poder que el pensamiento negativo se aparte de mí y me deje avanzar, porque yo llegué a un punto donde a mí me daba miedo hacer cualquier negocio. De la situación tan adversa que teníamos, que yo no quería hacer negocios, yo no quería hacer nada porque era ese pensamiento ya de derrota, de fracaso, de que estamos quebrados, de que vea, lo van a volver a robar, vea esto, vea lo otro. Y yo, Dios mío, ¿no? Entonces, ¿qué? Cogí un cuadernito. Y como tenía que concentrarme en dos situaciones muy importantes, una era mi salud y la otra era el tema financiero, empecé a escribir versículos de finanzas y de salud, de finanzas y de salud. Y empezar a declarar esos versículos. Ujú. Le cuento un secreto. El reto de los 40 días, cuando salió la pastora con el reto de los 40 días, yo sentí en mi corazón algo maravilloso, porque yo venía trabajando todos los días en unos versiculitos que yo había sacado, digamos, para tener argumentos sólidos para enfrentar todas estas situaciones, cambiar la manera de hablar, cambiar mi manera de pensar, porque pues yo venía de pensamientos demasiado pesimistas, demasiado fracaso y todo lo que estaba viviendo en ese momento. Entonces tenía ese argumento. Cuando sale el reto de los 40 días, pues si tú me preguntas, Jessica, yo ya le he dado 3 veces la vuelta a las tarjetas. Porque yo trato todos los días, antes de salir de mi casa, coger una tarjetica y pararme frente al espejo y declararla. Y Ujú. no sé hasta cuándo lo voy a hacer, pero ya es parte de mi vida. Qué Ya bueno. es parte de mi vida. Entonces, esa transformación de la manera de hablar me hizo empezar a sentir cierta seguridad, cierta confianza, cierta tranquilidad. Ya las cosas, los resultados empezaron a cambiar. Y evidentemente vinieron pruebas grandes, que les voy a contar. Mm, Una de ellas fue que cuando íbamos por más o menos el 50% de las deudas pagadas, un colaborador se me cogió una cantidad de dinero grandísima y la desapareció. Eran 450 millones. Ok. Mm. Yo recuerdo que, como ya venía haciendo el ejercicio yo no sabía qué decir, yo simplemente cerré mi boca. Pasaron días
Y yo callado, hasta que le conté a mi esposa, amor, pasó esto. ¿Y entonces qué va a hacer? Yo recuerdo que amistades del pasado, no, Ileana, usted no puede dejar perder ese dinero. Yo tengo un conocido que le cobra, yo tengo un abogado que aquí, yo tengo un abogado que allá. Y yo decía, Dios mío, justo cuando ya estoy cruzando Está avanzando estoy hacia... avanzando hacia lograr pagar las deudas, este señor hace esto y se lleva esa plata y que era que él debía plata y que lo iban a matar y que se llevó el dinero. Y yo, Dios mío, ¿yo qué hago, Señor? Cuando yo qué hago, Señor, pues verdaderamente, digamos que ya tenía sembrado demasiada palabra en mi ser. Entonces yo me arrodillé a Dios y le dije, Dios, tu palabra dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Yo no voy a buscar a nadie, Señor, porque cuando yo empecé este camino, que decidí entregarte todo, sé que quizás fue un error que cometí yo, una mala decisión mía, Dios. Pero Señor, yo, yo soy un hombre que está en formación y puedo cometer mis errores. Así que Dios, ayúdeme. Yo no lo tengo sino a usted. No voy a buscar a ninguna persona. Porque en otra situación en el pasado, pues uno va y busca a un conocido, venga, ayúdeme, ¿qué podemos hacer? Pero no, yo decidí entregar, como ya había decidido entregarle todo a Dios, pues esa situación no iba a ser la excepción. Y a mí todo el mundo me decía, pero usted no va a hacer nada. Y yo, no, yo ya hablé con Dios, yo ya le entregué a Dios. Y yo en ese momento ya estaba a mis conocidos hablándoles de la palabra, diciéndoles estoy logrando pagar mis deudas, mire, esto fue porque la palabra, y entonces ahora que me pasa este cacharro nuevamente, entonces me voy a salir de lo que yo estoy hablando, no puedo. Dios, por favor, respáldeme porque yo no puedo hacer algo diferente a lo que yo ya le estoy diciendo a las personas que me conocen. Entonces decidí no hacer nada. Ok, sentiste Decidí, esa convicción personal de no hacer nada, porque finalmente si te ibas por la parte legal no estabas, puedes hacerlo, bien puedes, si pero hubiera podido hacerlo, pero la verdad, yo cuando tomé la decisión de entregarle todo a Dios, era todo, Jessica. Entonces, yo recuerdo que mi hermano me dijo, entonces usted no va a hacer nada. Y yo, no, yo ya le dije a Dios y yo confío en que Dios me va a ayudar a recuperar ese dinero. esa fue tu convicción. Ok. ¿Cómo? No sé. Fui y hablé con la persona que cogió el dinero. Pasaron unos meses. Yo seguí trabajando, pues otro golpe bajo, pero pues seguí con la convicción y ahí sí que me aferré más a la palabra todavía. Cuando como a los 3 meses, yo recuerdo que en una oración, no sé, Dios, así, ayúdame a recuperar ese dinero y yo vuelvo y le diezmo pues sobre ese dinero. Así, pues, yo oro más o menos así, no sé si esté bien o esté mal, pero yo le dije a Dios. A los 4 meses exactos apareció el Señor y me devolvió el 50% del dinero. Mm. ¡Ja! Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Ilian, yo le quiero pagar, pero necesito que me ayude. Hágale. En este momento se ha recuperado cerca de un 85% de ese dinero también. Entonces, yo fácilmente en ese momento, cuando semejante golpe vuelve otra vez, me pude haber apartado de todo lo que estaba haciendo. Pude haber Sí. dicho cómo, o haber buscado al hombre, o haber buscado otras soluciones. Yo decidí permanecer firme. Y esa fue una de las pruebas más grandes que tuve para poder hoy estar aquí con toda la tranquilidad del mundo y decir, Dios es fiel, Dios es más fiel que nosotros mismos. Ujú. Impresionante. José, ya se nos acabó el programa, te Otra cuento. vez. Te cuento, vas a quedar entonces como invitado para que nos cuentes la parte de sanidad que fue la
también la parte, me parece muy importante que nos cuentes lo que pasó contigo, porque fue muy a la par, digamos, del saldo de las deudas con tu salud, con tu sanidad. Entonces nos quedamos para una cuarta parte, imagínate. Yo creo que ya eres el primer invitado que tiene cuarta parte, pero es porque está muy interesante tu testimonio. Muchas gracias, Jessica, muchas gracias. Yo lo hago con la intención de dar a conocer el cómo uno puede tomar la palabra y aplicarla en la vida, hacerla viva, porque yo lo único que he podido ver es que Dios es fiel, Dios cumple. Hay una parte creo que es del Salmo 1 que dice que si yo medito su palabra de día y de noche, voy a ser como árbol plantado al lado de corrientes de agua, que en su tiempo dará fruto y que su hoja no cae, y que en todo lo que haga prosperará. Yo usé esos versículos y no se separaban o no se separan de mi hablar día a día. Bueno, pues nos quedamos entonces en esta tercera parte. Estás súper invitado para la cuarta parte. Creo que aprendimos entonces importantísimo del proceso de ser libre de deudas. Ya luego hablaremos también del tema de la sanidad de José Ilian, acerca de todas, lo habían diagnosticado diabético. Notamos puntos que nos pueden ayudar y sobre todo que les pueden ayudar si ustedes están bajo la deuda y dicen, no, ya entendí, esto está mal, yo no puedo seguir así en este sistema, pero entonces ahora voy a aprender también esas cosas que se me pueden llegar a presentar en el camino y cómo puedo avanzar. Entonces estamos viendo no quedarse solo con una parte, vamos a aprender más principios acerca de las finanzas, vamos a empezar a tener acción a nuestra fe, y es que entonces vamos a hablar correctamente, vamos a ser disciplinados a la hora de aprender la palabra, y todos los pasos los voy a hacer porque entiendo qué es lo que estoy haciendo, no simplemente por hacerlo, sino que voy a diezmar porque entiendo, voy a hacer estos ajustes porque entiendo. Y José Ilian entonces nos contará en una cuarta parte esta situación que vivió, cómo él, digamos, en el antiguo José Ilian hubiese dicho, no, hay que meterse en una deuda ya para poder saldar esto, porque acaba de suceder esto tan impresionante, pero él dijo y sintió tanta convicción que incluso no actuó por la parte legal, que pudo bien hacerlo, está bien, pero lo hizo porque su convicción estaba tal en que Dios lo iba a sacar de esa situación sin hacer nada legalmente, aunque lo podría hacer. Así que José Ilian, súper invitado, y a ustedes muchas gracias por estar en este episodio y los espero en una próxima en un próximo programa de Conversaciones Palabra Pura. Bendiciones. Si deseas hacerte miembro de nuestro ministerio y participar de todas nuestras actividades, enseñanzas y clases exclusivas, escanea este código QR. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuestras enseñanzas, eventos y mucho más.